Bien, vamos a dar paso a la siguiente mesa, una mesa muy interesante sobre las nuevas actividades en el COVID. Les presento al moderador que va a llevar la mesa, el doctor Juan Carlos Medina, responsable del Departamento de Recursos de SAP. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Creo que llevamos una jornada bastante interesante y vamos a empezar con lo que llamamos la segunda parte, que es la parte de la tarde. Yo creo que ya con el estómago lleno, aunque no nos han dado una gran comida, pero lo suficiente para mantener los niveles de glucemia, vamos a empezar con esta mesa, que es una mesa que yo creo que su interés viene dado porque, como decía esta mañana nuestra subdirectora, nos va a mostrar lo que los servicios de emergencia hemos tenido que hacer nuevo, generado por la pandemia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una serie de trabajos, pero la aparición de la pandemia y todo lo que ella lleva consigo nos ha llevado a tener que hacer una serie de tareas que no son nuestras propias, pero a las cuales, como buenos servicios de emergencia, nos hemos adaptado. Bueno, parece que una de las mesas más numerosas, pues son 4 los ponentes, y lo que vamos a hacer es, yo voy a presentar ponente a ponente, tienen 15 minutos y os cuentan la historia de su actuación. Y empezaremos, ya que ya sabéis que es nuevas acciones realizadas por los SEM en la pandemia, con la conversión de una central de comunicaciones. La doctora Pilar Rubio Roca, médico coordinador de la central de comunicaciones 061 de Islas Baleares. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y por habernos juntado a todos. Está compartiendo. A mí me toca hablar de las centrales de coordinación. Todos los que nos dedicamos a la extrahospitalaria y a la emergencia, siempre hemos sabido de la importancia que tienen las centrales de comunicación, las centrales de coordinación. Las centrales de coordinación. Sabíamos que estaban ahí, que al final son como el cerebro de todo lo mueve, pero sí que es cierto que con la pandemia del COVID se ha puesto más de manifiesto la importancia que tiene la labor que se realiza en las centrales de coordinación de los servicios de extrahospitalaria, y que unas centrales potentes y bien dimensionadas al final son las que resuelven la mayoría de los problemas o que nos hacen enfrentarnos a situaciones como la pandemia COVID que hemos vivido durante este año. Yo creo que las centrales de coordinación en todos los aspectos tienen 2 ramas muy importantes. Una es la gestión, no solo de los recursos, sino la gestión que establecemos con otros niveles asistenciales, con otras instituciones. Gestionar los recursos es importante porque creo que todos manejamos unos recursos limitados y gestionarlos de forma adecuada nos da una respuesta adecuada. Y otro de los pilares en los que se sustentan las centrales de regulación es en la clínica. La clínica que ejerce el personal sanitario, tanto de enfermería como de medicina dentro de las centrales de coordinación, nos permite que nuestras acciones no se limiten a un despacho de recursos únicamente, basadas en un programa informático más o menos potente, sino que detrás de cada decisión que se toma en una central de coordinación hay unos criterios clínicos claros sobre lo que es una urgencia, sobre lo que es una emergencia, sobre lo que puede ser una consulta médica y la capacidad de resolución que tenemos de acuerdo a la patología que presenta el paciente, no únicamente en base a un algoritmo, porque al final los pacientes son únicos y los que nos llaman, cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, basar nuestra actuación en la clínica creo que también da mucho valor a las centrales de coordinación, pero durante la pandemia, nosotros en el SAMU 061 de Baleares descubrimos que teníamos una faceta muy importante, que era la de vigía epidemiológico. Quizás hasta ahora no habíamos sabido explotar esta faceta importante como receptores de todo el sistema. Somos la puerta de entrada y somos los vigías epidemiológicos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa afuera, los primeros en detectarlo, hemos observado que hemos sido nosotros. Esta pandemia lo ha puesto más de manifiesto y creo que se puede explotar en otros campos. Esto de ser vigía epidemiológico que nos permite anticiparnos en muchas ocasiones a lo que viene porque lo detectamos muchísimo antes. Y esto nos permite dimensionar todas nuestras actuaciones, porque antes de que el problema se haga mucho más grande, nosotros ya lo hemos visto venir. Y por otra parte, nos permite alertar a otros sistemas sanitarios, a otros niveles sanitarios, para que ellos también tomen las medidas oportunas en base a lo que nosotros estamos detectando. Creo que esta faceta de vigías epidemiológicos de las centrales de coordinación se ha puesto muchísimo más de manifiesto gracias a la pandemia COVID-19 y es una de las cosas que yo creo que tienen que seguir evolucionando, no solo para esta pandemia, sino para otros procesos. Nosotros establecimos nuestro trabajo en base a una cronología. Es verdad que todos sabemos que empezó en Wuhan en diciembre.
Nosotros ya el 20 de enero hicimos una primera reunión de coordinadores en las que establecimos los riesgos que corría el servicio si el virus atacaba a la comunidad o cómo podíamos emplearnos. Esto se basó en intentar dimensionar el servicio en base a una futura epidemia que al final nos acabó viniendo. Dimensionamos la necesidad de EPIs, dimensionamos la necesidad de personal y todo lo hicimos en base a los datos del año anterior. ¿Cuánta patología respiratoria hemos tenido en el anterior? Sobre eso dimensionamos lo que nos podía venir y actuamos. El 23 de enero ya nos reunimos con la Dirección General de Salud Pública, que en ese momento en Baleares sí que era la que dirigía un poco todo lo que era la pandemia y las relaciones con el Ministerio y las guías del Ministerio y con la Consejería de Salud, y les dijimos que ya valorado todos los escenarios que se nos podían plantear a lo largo del año, incluso ya en enero planteamos la posibilidad de una militarización en algunos aspectos. En ese momento supimos que como SEM, como servicio de emergencias, estábamos capacitados para dar una respuesta inmediata, de forma inmediata, mientras el resto de los niveles asistenciales se ponían en marcha. ¿Por qué? Porque sí que estamos acostumbrados como servicio de emergencias a dar respuestas inmediatas. Aquí también lo conseguimos. Dimensionamos los riesgos y dijimos, nosotros podemos con lo que venga. El día 3 ya publicamos los primeros protocolos asistenciales. Si bien es cierto que a nivel de Baleares tuvimos, entre comillas, la suerte para empezar, que el día 9 ya tuvimos el primer positivo, el segundo de España, el primer positivo en Baleares. Esto nos hizo ya empezar a trabajar con el COVID. ¿Por qué? Porque a partir del primer positivo en Baleares, el aumento de la demanda fue exponencial. Nuestro aumento de la demanda no fue solo en marzo, sino que a partir de febrero ya tuvimos que empezar a trabajar con un sistema que hacia el COVID. Por eso, desde la central de coordinación tuvimos que cambiar nuestros protocolos. ¿Qué fue lo primero que nos planteamos? Que trabajamos como un IMV epidemiológico manteniendo el tiempo de la central de coordinación. Nuestro primer objetivo ante esto fue salvaguardar la emergencia, lo que era la sala. La operativa ordinaria, esa tenía que estar blindada. Pero por otro lado teníamos la avalancha que venía por cuestiones de COVID. En un primer momento se montó. Hicimos eso de vigías epidemiológicos. A partir del primer positivo empezaron las dudas y lo que hicimos es, junto con la Dirección General de Salud Pública, ahí interviene la parte de gestión de la central, el seguimiento de los casos, de los contactos y de las sospechas. Empezamos a trabajar con el acrónimo SEIR. Este acrónimo nos ha servido durante todo el COVID y lo seguimos utilizando. Son los casos sospechosos, los casos expuestos, los infectados, los recuperados y los vacunados. Así hemos conseguido mantener la operativa ordinaria por un lado y hacer un seguimiento de la evolución del COVID por el otro lado. En un primer momento, como los casos eran pocos, solo teníamos un primer positivo, hicimos el seguimiento de sus contactos, los casos sospechosos son los que no nos grababan. Infectados en ese momento teníamos pocos, es verdad que se hacían pocas pruebas. Y lo hacíamos bajo criterios de la Dirección General de Salud Pública y los datos del Ministerio. Seguíamos sus síntomas, seguíamos los contactos y hicimos el seguimiento de 400 pacientes asociados a ese primer caso y casos posteriores, con la recogida de muestras que, como habíamos dicho que nosotros nos encargábamos de todo en un primer momento, esperando que los otros niveles asistenciales se pusieran en marcha desde la central y en base a criterios clínicos, empezamos a coordinar la toma de muestras. ¿Qué hicimos? Plantearnos que a partir de ese momento, sobre todo cuando ya fue avanzando febrero y era llegando marzo, teníamos un problema, que era la COVID-19, esa ya estaba aquí, había llegado, todavía seguíamos con criterios epidemiológicos, pero a partir de Italia ya la demanda aumentó muchísimo y decidimos blindar las emergencias tiempo dependientes. Eso tenía que quedar blindado en la sala como si no hubiera COVID y la patología COVID. Entonces establecimos un sistema de triaje que tampoco nos vino de nuevo, porque en la central del 061 ya se había cambiado el programa y se trabajaba en base a un triaje Manchester, donde las prioridades, en función de lo que se consulta a cada paciente, se establece una prioridad y una atención. También hemos establecido que el 98% de los incidentes que entran en el SAMU 061 pasarán por personal sanitario, porque lo importante es la gestión clínica de las centrales de coordinación. Entonces cambiamos la disposición de la sala y a partir de ahí hemos seguido trabajando. Hoy en día hemos integrado el COVID, pero lo primero que hicimos ante el COVID es clasificarlo por el código alerta coronavirus. Ahí entraban los pacientes sospechosos, los pacientes expuestos y los casos, y esos son los que controlábamos. No todo lo que entraba y ante la demanda que se generó, que en un momento dado ya entramos en 19.000, 18.000 llamadas, nuestro estándar anterior al COVID estaban en demandas de 2.000 en los veranos malos, cuando tenemos 3 millones de población.
Aquí en este momento solo teníamos la población balear, 1,5 millones de habitantes entre las 4 islas, y la demanda no había bajado, seguía subiendo. Entonces establecimos un triaje. El operador se le formó, la formación es fundamental, el tener operadores con formación clínica y no simples receptores de llamadas es fundamental para que establecieran un sistema de triaje en lo que era una consulta demorable o síntomas urgentes o síntomas ordinarios no relacionados con COVID que pasaban a la sala. Establecimos una sala de triaje básico con enfermería y técnicos donde se resolvía la consulta que era más de dudas, de síntomas muy leves. Si el síntoma era más grave, pasaba a una sala de triaje avanzado donde había personal médico y de enfermería, donde resolvían la patología COVID grave. Y luego había la sala ordinaria donde entraba la patología tiempo dependiente y esa quedó blindada. Los criterios que se establecieron fueron criterios de contención, porque hicimos bastante contención. Hicimos, solo trasladábamos a aquellos pacientes que realmente lo necesitaran y nos basamos en dos. En los criterios clínicos del personal sanitario, en base a los criterios clínicos de nivel de conciencia, de trabajo respiratorio, toda esa consulta que llevamos muchos años haciendo, se hizo más densa, pero conseguimos hacerlo, porque las centrales de coordinación llevan muchos años haciendo consulta telefónica y ahora se han puesto en valor por eso. Hicimos un triaje y una regulación sanitaria de la demanda, con lo cual conseguimos que de los 38.424 afectados que regulamos la central de coordinación, solo trasladamos 28.000. Esto supone que el 75% quedaron en la sala. Para esto fue un logro porque no colapsamos el sistema sanitario. Tampoco colapsamos nuestros recursos en cierta medida. Hicimos seguimiento de estos pacientes, ¿no? Nosotros nos basamos en que nadie queda en el limbo cuando llama al 061. Si tú a un paciente COVID le dejas en casa, seguramente le tengas que llamar por la tarde, porque el que respira bien por la mañana sabíamos que respiraba mal por la tarde. Entonces hicimos el seguimiento de los pacientes y luego, el que no quedaba claro, nuestras unidades asistenciales iban a verles. Creemos que el asistir a los pacientes en domicilio, hacer una exploración en domicilio, en estos casos, para evitar traslados innecesarios o que gente que tiene que trasladarse se quede esperando una ambulancia, fue fundamental. Lo basamos en la regulación médica y asistencia en domicilio de nuestras unidades. La actividad de los reguladores subió un 640%. Por eso habíamos ampliado el personal. Es verdad que la respuesta del personal fue buena porque ya veníamos de una base anterior donde la polivalencia es base en nuestro servicio. Todos los médicos hacen central y hacen asistencial, con lo cual pudimos hacer una movilidad de personal allí donde la demanda nos exigía. En este momento fue la central de coordinación. Estas son las olas epidémicas de incidencia en Baleares. Nosotros, como veis, tuvimos una primera ola en marzo, donde sí que no es real porque no se hacían tantos test, y luego una segunda ola en agosto que pasó un poco desapercibida, pero que a nosotros nos grabó mucho, una tercera en octubre que tampoco, y luego ya vino la de diciembre-enero. Estas son las olas y los momentos en los que hubo más incidencia. Pero para nosotros las incidencias fueron exactamente igual, las incidencias de demanda, y la central se va dimensionando y cambiando en función de estos aumentos. Como veis, la línea roja demuestra las emergencias que siguen no aumentan durante el COVID, siguen un nivel plano, pero la demanda en la central sí que aumenta y aumenta proporcional a las olas. Si os fijáis en el segundo pico, es la ola de agosto, que no la esperábamos. En teoría la ola se preveía que iba a venir para octubre, pero nosotros, y veis, este es el segundo pico, y se mantuvimos un nivel epidemiológico. ¿Qué notamos? Que a finales de julio la incidencia en casos sospechosos, casos expuestos y contactos nos aumentaba. Y pudimos alertar de que en agosto iba a haber una segunda ola. Esta segunda ola, que pasó un poco desapercibida, fue porque también desde la central de coordinación, esto fue el de marzo, que veis que hicimos la recogida de muestras, recogimos muchas llamadas, y luego hicimos la desescalada. ¿Cómo encontramos esto? Porque a partir de la desescalada, a partir de mayo, lo que decidimos es que haya bajado mucho la incidencia, pero que íbamos a hacer un seguimiento. Entonces, cuando llamaba un paciente sintomático, lo registrábamos y le seguíamos. Seguíamos su PCR, seguíamos su evolución y conseguimos seguir a 3.500 pacientes. De esos 3.500 pacientes nos fue subiendo la incidencia en casos sospechosos, nos fue subiendo la incidencia en casos confirmados, nos fue subiendo la incidencia en casos expuestos. En realidad, ¿qué hicimos? De vigías epidemiológicos y pudimos dar la alerta de que en agosto vendría una ola en Baleares y esa ola llegó. ¿Qué nos implicó a nosotros? Otro aumento de la demanda tan grande como pudo ser el de marzo, pero otro tipo de paciente, porque es verdad que no fue igual. En marzo el paciente
sí que se trasladó un poquito más, pero en agosto el paciente no enfermó, fue un paciente muy de domicilio, no colapsaron los hospitales. Quizá, como no colapsaron los hospitales, no colapsaron los servicios de urgencia, quedó un poquito más difuminada. Pero a nivel de la central de coordinación volvimos a tener que hacer contención y hacer el seguimiento de estos pacientes, porque eran pacientes que se seguían en domicilio. O bien a través de la central de coordinación o a través de nuestras unidades asistenciales que por la eco, la pulsiometría, conseguían decidir si iban o no iban a los hospitales. Y este es el nuevo pico de llamadas y de los pacientes COVID. Como veis, la línea verde, que me ha quedado un poco más difuminada, son todos nuestros pacientes COVID. Sí que volvieron a subir y esto fue en nuestro agosto, en la segunda ola, que no la esperábamos. Esta no nos pilló tan desprevenidos porque seguimos trabajando en un IMV epidemiológico. Creo que nuestro nido de heridos siempre fue la población. Establecimos un sistema de triaje, en nuestro caso el sistema Manchester y en el sistema COVID, en base a criterios clínicos relacionados con el COVID que sí que fueron cambiando y así conseguimos hacer frente a las diferentes olas. Insistir que como gestores de las centrales de coordinación siempre lo han sido, como gestores clínicos creo que hay que darles el valor que hay que darles. Si todo pasa por un personal sanitario, los recursos que se envían y la atención a los pacientes es diferente, pero desde la consulta menos urgente hasta la emergencia, y mantener los niveles de vigilancia epidemiológicos, pero no solo en este aspecto, sino en cualquier otro, nos va a permitir dimensionar no solo nuestro servicio, sino el resto de los servicios que nos rodean. La evolución de las llamadas en el COVID, como veis, desde septiembre no se ha modificado mucho, seguimos teniendo la misma incidencia de llamadas. Lo que pasa es que a partir de ahora el COVID hemos decidido integrarlo en nuestro sistema. Es decir, sí que seguimos clasificando por el código 6 y esta es la evolución del COVID. ¿Qué estamos ahora? Siendo vigías epidemiológicos de los pacientes recuperados y de los pacientes vacunados. ¿Por qué? Porque llaman pacientes vacunados con patología y llaman pacientes recuperados con patología. Si nosotros conseguimos detectar y hacer un estudio sobre las patologías que presentan los recuperados y los vacunados, podemos dar la alerta si nuestras incidencias en estos aspectos aumentan. El poder estudiar esto permite que, aparte de la clínica y atender a estos pacientes, podamos hacer muchos más estudios. ¿Qué ha pasado con nuestros códigos tiempo dependientes? Como os he dicho al principio, era fundamental blindar la emergencia, blindarla. No dejar de hacer lo que habíamos hecho hasta ahora, no podía ser. La gente se seguía infartando, la gente seguía teniendo accidentes de tráfico, la gente seguía teniendo ictus y no les podíamos dejar. Entonces tuvimos que seguir actuando. Lo que hemos observado es que nuestros códigos tiempo dependientes no se han modificado, están en relación con las horas. Incluso el código politrauma, que en teoría podíamos decir que hubiera bajado. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada en casa, la gente no salía, pues no. ¿Por qué? Porque detectamos que el politrauma había cambiado. No eran los accidentes de tráfico lo que nos llamó la atención, sino una vez estudiado lo que nosotros metimos como otro ítem, que era la reacción adversa al confinamiento, esa situación psicológica que afectó mucho a la población, pues está derivando en un incremento mayor de intentos autolíticos y de autólisis confirmadas. Esto es una realidad que vemos todos los servicios de emergencia y a nosotros se nos ha reflejado en el politrauma. Es verdad que ya no tenemos los balcones típicos de la isla Balear porque no teníamos ese turismo, pero seguimos teniendo no tanto accidente de tráfico como un incremento de lo que llamamos un precipitado. Y todos asociados a intentos a autolisis y en personas más jóvenes. Esto también lo hemos estudiado y hemos conseguido dar la voz de alerta para decir que esto está aumentando. En cuanto al infarto, nuestras series en otras comunidades sí que parece que han descendido. A nosotros no nos bajó el infarto. No nos bajaron los tiempos, pero sí que pudimos detectar por un análisis de la demanda, de dónde llamaban, que debido a las segundas residencias tardábamos un poquito más en llegar. Y eso era porque el infarto, normalmente la máxima incidencia está concentrada en las ciudades de Ibiza o de Mallorca o de Mahón, y la gente se fue a sus segundas residencias y ya no se infartaban en las ciudades, se infartaban en los pueblos. Y esto también lo detectamos por el incremento no solo de la demanda de otros sitios, sino del tiempo que tardábamos. No, en cuanto a las transferencias, no se nos modificó porque los hospitales de Baleares en urgencias nunca estuvieron colapsados, con lo cual no nos grabó el tiempo de transferencia, pudimos transferir muy bien los pacientes. Los ictus, como ven, tampoco se han modificado, ni los tiempos, ni el politrauma. El único sitio donde sí que nos ha grabado, y es verdad, es en la parada cardíaca, pero por lo que habéis comentado, y no voy a repetir, de ponerse el EPI, de llegar más tarde y todas estas cosas. Ahí sí que hemos bajado nuestros índices de recuperación, igual que en el resto de España. Pero sí que es verdad que los otros códigos se nos han mantenido. Incluso nos llamaba la atención el código politrauma en pleno confinamiento. ¿Por qué era?
y lo asociamos que cuanto más, más clasificábamos como reacción adversa al confinamiento, ya vinimos avisando a las instituciones de salud pública y al Servei de Salud que esto iba a generar problemas, más precipitados estuvimos y hemos tenido una racha bastante mala. Ahora sí que es verdad que hemos vuelto a la actividad normal de los tráficos y estamos también en cifras bastante más altas que antes. No sé si ha sido el desconfinamiento, habrá que estudiarlo. La demanda actual comparada con el año pasado sí que nos ha bajado, pero en los últimos meses vuelve a subir. Ya estamos detectando ahora que tenemos poca patología COVID, es verdad que Baleares tiene unos números muy buenos en incidencia acumulada, pero estamos volviendo a la patología ordinaria y lo que nos toca es seguir estando alerta. Y aquí sí que quiero invertir unos minutitos, porque desde la Central de Coordinación, una de las labores que hicimos más importantes y quizá de la que el personal se siente como más orgulloso y es la atención al vulnerable, tanto en domicilio como institucionalizado. Pero si hicimos una labor con los pacientes institucionalizados junto con la subdirección de cronicidad. La subdirección de cronicidad se planteó y la central de vulnerables que los abuelos en las residencias eran parte importante del problema COVID. Y a través de nosotros y conjuntamente con ellos gestionamos el traslado de 3.500 pacientes institucionalizados de 5.000 que tienen en Baleares. Trasladar todos estos pacientes se hizo en base a criterios, no se hizo en base a un triaje, sino una clasificación previamente establecida de vulnerabilidad, no era de gravedad. Pacientes más vulnerables, menos vulnerables. Y en el caso de que hubo momentos en que de una misma residencia había que movilizar 30, 40 pacientes, que estos pacientes no son fáciles porque son pacientes con bárteles muy bajos. Entonces, desde la central se coordinó lo que llamamos un IMV de vulnerables. Mandábamos una unidad con médico y enfermero y ellos gestionaban estos traslados para que fueran en las mejores condiciones, con los recursos más adecuados y con la prioridad de traslado según su vulnerabilidad y su patología. Esto se hizo desde la central, pero también conseguimos, a través de generarlo, a través de la supervisión de sala y junto con cronicidad, que esta cantidad de pacientes que trasladamos y que en cierto modo nos grabaron, no interfirieran con la actividad que teníamos con la emergencia, porque es que la sala como tal no sufriera nada de esto, pero sí que es verdad que en este tema sí que nos sentimos muy orgullosos porque conseguimos aunar el paciente vulnerable y el crónico, le dimos salida cuando todavía estaba como muy solo, muy aislado, y la emergencia tiempo dependiente que siempre a la que nos hemos dedicado. Y no tengo mucho más que contaros, solo una licencia que me permito, porque creo que las centrales de coordinación tienen que tener el valor, porque realmente todos los servicios de emergencia se mueven por ellas y todo empieza con una llamada como esta o dependiendo del número que usemos. Gracias. Muchas gracias, doctora Rubio. Creo que ha sido una exposición interesante y enhorabuena por el trabajo realizado. Vamos a seguir a continuación con nuestra compañera, la doctora Isabel Casado, que va a contar nuestra experiencia en la ayuda a comunidades autónomas vecinas. Buenas tardes a todos. Agradezco al servicio la oportunidad que me ha dado de representarles a todos en una parte de las actividades que hemos tenido en este año tan horrible, o vamos a mirarlo de otra manera, tan enriquecedor en la mejora, en la posibilidad de mejora, y en una parte muy concreta del principio de esta pandemia que supuso para todos un momento de incertidumbre del que hemos salido, yo creo que airosamente. Mi presentación va a poner primero lo que fue la situación, marco, que todos recordaréis, pero me he permitido también la licencia de pasar por delante de ella para que nos recordemos qué era lo que teníamos en la cabeza en ese momento, o qué no teníamos en la cabeza, con todas las cosas que teníamos en la cabeza, para luego ver cuál era la realidad que teníamos en el SAMUR, para luego ver por qué fuimos a colaborar, qué es lo que hicimos y para luego reconocer pues, qué ventajas y oportunidades nos ha ofrecido a todos. He cambiado un poco el título porque el título hablaba sobre nuestra colaboración con comunidades autónomas y yo he puesto como subtítulo el COVID nos sacó de nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, salimos de nuestro entorno natural, aunque tenemos cierto histórico de salir allí donde se nos pide. Cierto es que aquí donde se nos pide cuando nosotros no tenemos problemas aquí. Y también nos sacó de nuestras fronteras porque, como decía, salíamos de una situación de bienestar en lo conocido. Y en este momento ninguno de nosotros, ni vosotros ni nosotros, teníamos una seguridad en lo que estábamos. Ya os he explicado esto un poco y quería poner estas tres gráficas para que nos diéramos cuenta de por qué
¿Qué es lo que nos pasó en ese momento, ¿no? Esta es la gráfica histórica de todo, ya la hemos visto repetidas veces en las presentaciones, y lo que pasa es que en una primera ola nosotros solamente podíamos detectar un 10 o 20% de los casos, con lo cual casos había y lo sabíamos desde hacía tiempo, pero no éramos capaces de detectar lo que se nos venía. Con el resto de las olas, nuestra capacidad de detección aumentó muchísimo por las PCRs, con lo cual la visión es un poco diferente. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues que los ingresos, fijaos, la primera ola lo que supuso el bloqueo de nuestros hospitales y del resto del sistema. Y con ello, la falta de capacidad para atender a los pacientes, que además eran un reto completamente diferente. Aquí quería poner el porqué y explicar un poco por qué era necesaria la ayuda que se nos pidió en Segovia y en Soria. Si veis el número de personas, lo que supuso el aumento de mortalidad en estas provincias, era un 126,6%, es decir, de la muerte esperada en una condición normal. En Soria un 90,9% y en Madrid teníamos un 116,8% más de mortalidad sobre la esperada. No quiero aburriros con esto, pero me hizo gracia, esto ya sabéis que hemos manejado todos muchos las redes sociales y nos hemos estado nutriendo la información de unos y otros. Y me hizo gracia el resumen clínico de revisión de estudios publicados a fecha del 10/3. Como veis, muy pronto. Ya se hablaba, aparte de los perfiles epidemiológicos, de los perfiles clínicos, que luego han ido cambiando muchísimo y a los cuales los hemos ido incorporando técnicas de imagen, como es la radiografía de toras desde un principio, pero con el TAC, o luego la ecografía. Y con todo ello, pues hemos podido ir clasificando pacientes conforme a la información que teníamos. De forma que podíamos estimar que más o menos había un 80% de personas con síntomas leves, que la intención era dejarlos en sus domicilios, que supuso un 15% de hospitalización, que llegó en bloque y por eso colapsó el sistema, y un 5% de pacientes críticos, que respondían a aquellos pacientes con hipoxemia, casi en un 90% eran los pacientes críticos debido a esto, con insuficiencia respiratoria, el shock, la necesidad de ventilación mecánica y vasopresores. Recordad que entonces tampoco teníamos una forma de detectar casos que no fueran de forma clínica, y de hecho siempre ha sido el valor de la clínica por encima de todo. Pero claro, ¿qué diferencia ha habido entre la primera ola y la segunda? Precisamente nuestra capacidad de anticipación por los test diagnósticos. Y nuestra mano no contábamos con ello. Pero sí, ya íbamos incorporándolo en nuestro conocimiento. Y luego valores de las pruebas diagnósticas que nos iban centrando un poco más en el problema. Las primeras líneas de tratamiento, agradecemos a los chinos que recogieran toda esa información para darnos las primeras líneas de lo que podía ser el tratamiento. Vemos aquí los primeros intentos de algún hospital español por darnos un procedimiento de actuación, procedimiento que vuelvo a deciros que no estaba basado en lo experimental, porque ninguno de los tratamientos que estaban ahí en ese momento estaban avalados por la evidencia científica. Pero teníamos que cogernos a algo. Había recomendaciones de distintas sociedades científicas con respecto a cómo teníamos que manejar al paciente ventilado, la utilidad de la ecografía para ver la evolución. La técnica del TAC, que era el gold estándar, no nos permitiría aplicar en todos los pacientes. Una serie de cosas que nos fueron incorporando, incluso os recuerdo que en algún momento se nos dijo que no teníamos que usar corticoides, cuando realmente la posibilidad de mejora que han tenido estos pacientes es precisamente el uso precoz de este tratamiento. No sé, hablaron sobre las posibilidades de transmisión, estaba claro que se unía al hecho de estar cerrados, con sin uso de mascarilla. Y en la derecha os pongo un titular que dice: las urgencias afrontaron la primera ola sin test, mascarillas ni personal suficiente. Se nos ha olvidado la angustia que hemos vivido con todo esto. Según en qué sitio estuviéramos, hemos tenido más o menos incidencia. Los servicios de emergencia, por lo que he podido estar hablando, lo hemos pasado mejor que otros escalones asistenciales. ¿Qué hizo el SAMUR? Bueno, pues el SAMUR, pues en esta vorágine y en este marco que hemos planteado, desde el 25 de febrero, sabiendo que lo que se nos venía encima, empezamos a trabajar con procedimientos aplicados a todos los ámbitos de nuestro alcance. La vía pública, traslados secundarios, residencias de ancianos, IFEMA. Es decir, establecimos un nuevo código, con lo cual centramos toda nuestra atención en este tipo de pacientes, en estos códigos.
Y este procedimiento ha sufrido, como en todos vosotros, una serie de actualizaciones, hasta 4 versiones. Y ahora estamos trabajando en las siguientes, porque efectivamente lo que se hizo en un primer momento no sirve para ahora. El manejo de la vía aérea en el COVID, las recomendaciones del manejo de la oxigenoterapia y ventilación, los procedimientos de traslados secundarios, que dicho sea de paso, nosotros no estamos acostumbrados, con lo cual tuvimos que poner mucho interés en esto, que no es lo habitual. En la atención a las residencias, para estandarizar la forma de hacerlo, de una forma en todos por igual, y lo que fue la atención en IFEM. ¿Qué hicimos también? Pues como no puede ser de otra manera, el coordinarnos con el resto de los intervinientes. Y en ese sentido, teníamos que coordinarnos con SAMUR Social, que es la emergencia social en la ciudad de Madrid. Teníamos que coordinarnos también en un aspecto muy importante, que eran las personas sin hogar, personas que no tienen un entorno que los vincule. Teníamos que coordinarnos con la Policía Nacional, que es otro de los intervinientes con los que nosotros nos manejamos habitualmente, con la Policía Municipal. Teníamos que trabajar con los bomberos. ¿Por qué? Porque nos íbamos a formar un equipo mixto para el tema de las descontaminaciones. Probablemente esto ya no tenga el sentido que tuvo ahora, el sentido que tuvo entonces, pero entonces teníamos que hacer todos por ir a la fuente del contagio, que en este caso sería la descontaminación. Incorporamos elementos diagnósticos que sabíamos que por la bibliografía ayudaban al diagnóstico de este tipo de pacientes de forma precoz. Y en ese sentido, como teníamos implementada la ecografía, pues la utilizamos convenientemente. Obsesionamos un poco en darle todo el valor a esta ecografía que podíamos hacer con los pacientes que teníamos en nuestra mano. También nos preocupamos en esto que decíamos, que no teníamos certeza sobre el diagnóstico de nuestros pacientes, en tener pruebas antigénicas que nos ayudaron un poco a saber qué paciente teníamos entre manos. La formación en RDQ, el manejo de los EPIs, bueno, cosas que seguramente todos vosotros habéis implementado, pero que he querido que vierais cuál fue nuestra metodología. Y luego, una cosa importante, el procedimiento de contacto y seguimiento psicológico de los enfermos COVID de nuestra organización. Con respecto a salud laboral, pues como habréis hecho vosotros, las pruebas PCR y sobre todo determinación de anticuerpos y el seguimiento de todos los contactos estrechos de nuestro personal. Todo lo que viene, lo quiero resumir, pero esto no es un valor de SAMUR, sino es un valor en general, es la capacidad que tenemos en emergencias para adaptarnos a todo lo que se nos presente. Y esto es una prueba de todo ello. Y luego la capacidad que tenemos de anticiparnos, porque como veis, ya nos ha dicho antes Pilar en su exposición, íbamos por delante en pensar cómo hacer que las cosas no se nos escaparan. ¿Cuál es la situación real que teníamos en Madrid en ese momento? Bueno, pues ahora estoy hablando en el momento en que se toma la decisión de que podemos ofrecernos a ayudar en otro sitio. Entonces, Madrid en ese momento tenía un descenso de contagios mínimo, pero descenso de contagio con respecto a lo que habíamos tenido y de mortalidad. ¿Nuestro personal era suficiente para podernos ofrecer? Bueno, pues teníamos 47 bajas, que no es mucho. Era un 5,2% de nuestro personal. Y fijaos que la prevalencia en SAMUR del COVID fue de 15,43%, que es una prevalencia baja. Eso quiere decir que desde bien pronto, tempranamente, nos preocupamos en que nuestro personal estuviera bueno, pues bien protegido, ¿no? Y nuestros compañeros, pues efectivamente, seguíamos rigurosamente todas esas medidas. ¿Era compatible lo que íbamos a hacer con lo que hacíamos en Madrid? No podíamos despreocuparnos de lo que aquí se hacía. Entre otras cosas, lo ordinario, pero también lo extraordinario que eran los traslados interhospitalarios, desde IFEMA, los traslados a hoteles, desde atención primaria, las atenciones en IFEMA que tuvimos, el pabellón 5 y 9, el pabellón 14 con las personas sin hogar, las residencias de ancianos y de discapacitados, el tema logístico, en el cual nuestro servicio tuvo mucha importancia a través de los voluntarios de protección civil. A esto añadido nuestra experiencia previa en crisis humanitarias, es decir, saber que podemos ofrecernos en ese sentido, el hecho de estar preparado para esas experiencias, esas situaciones, pues nos hizo podernos ofrecer. Sobre todo sabiendo que, en una idea que tenemos en SAMUR desde siempre, que no podemos dar problemas y dónde vamos, es decir, tenemos que tener autonomía. Bueno, aparte de todo esto, nuestra actividad había bajado muchísimo, más de un 60%. Si veis las gráficas de la izquierda,
que corresponde a un informe que hizo la subdirectora, pues nuestra actividad había bajado en el 2020 pues muchísimo, como podéis ver, para esta época del año. Y lo mismo con las básicas. Seguíamos haciendo todas esas actividades que tenéis aquí, primarios del SAMU, primarios derivados del SUMA, pacientes secundarios trasladados, en un total de 2.165 pacientes atendidos. Y lo que sí que había subido mucho es nuestra actividad de voluntarios, nuestra actividad de psicólogos y la actividad de transporte de personal y logístico. En una ciudad vacía, es decir, no teníamos actividad, como reflejan las gráficas de la izquierda, porque nuestro ámbito es el que es en vía pública y locales públicos, pero el resto de las actividades nos habían supuesto un aumento grande. Con este planteamiento, y dado que bueno, pues también teníamos una cierta sensación de no dedicarnos, o sea, sabéis que la emergencia nos pide actuar. Entonces, cuando todos los que estamos aquí sabemos que podemos actuar y que tenemos que actuar y que no tenemos un sitio donde poder actuar, vamos, dedicarnos más con todo lo que estaba pasando, pues se opta por bueno, pues atender allí donde nos pidan. Y hay una solicitud de apoyo por parte de Soria y de Segovia para que podamos ir a ayudar. Entonces, la intención es que vayamos a reforzar los recursos humanos y técnicos que tiene el SACIR. Y bueno, pues estos son los periódicos que se hicieron eco de esta situación. Y el día 5 de abril, y según qué misión a Soria o Segovia, pues hasta el 23 o el 16 de abril, y previamente, habiendo tenido una reunión con los responsables de la Junta de Castilla y León sobre la necesidad concreta, pues se mandan unos contingentes a Soria y a Segovia, en 3 relevos o en 2 relevos, formados por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias y voluntarios de la especialidad de logística y soporte, y aparte de los responsables, con sus categorías, a estos sitios para ayudar. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión, establecida en esa conversación de ajustarnos a la necesidad, es que vamos a atender residencias de ancianos y personal con diversidad psíquica y funcional. De esto teníamos experiencia porque veníamos de haber hecho todo eso aquí en Madrid, con lo cual era simplemente plantarlo ahí a la necesidad concreta que ellos nos dijeron. Esta es una de las actuaciones, vamos a ver los siguientes. Entonces, esta actuación consistía en que había una priorización por parte de atención primaria y luego una colaboración en el lugar, en las residencias, con ellos. En algunas veces íbamos de forma autónoma, y siempre coordinada, y en otras veces con ellos. Había una reunión con el director a nivel en los hospitales que llevaba este tema también este tema de atención primaria, y se veía, perdón, el director de la residencia, perdón, el director de la residencia, y ahí se veía si el número de residentes, el número de trabajadores, la condición sanitaria de los trabajadores, las medidas que habían podido tomar. Esto era como un análisis previo. Destinamos cada día 2 unidades de soporte vital avanzado y 2 apoyos de NRQ que ayudaban al vestido y desvestido de nuestros compañeros y también a la formación pertinente a los trabajadores de la residencia. Y las 2 misiones que tenían eran una labor preventiva y una labor asistencial. ¿Preventiva en qué? En evaluar las medidas de seguridad y de autoprotección que tenían ya en la residencia, valorar, explicarles buenas prácticas, ayudarles a entender lo que era el vestido y el desvestido correcto y a la limpieza de materiales. Pensad que nosotros llevábamos haciendo esto muchísimo, o sea, prácticamente era el día a día de nuestra actividad. Es raro que no nos vistamos en esos días múltiples veces, con lo cual era algo muy aprendido. También se ayudaba a zonificar y a establecer los circuitos COVID, de forma que en ese momento, entre el primero y el segundo contingente ya hubo una diferencia, y es que ahora os estoy hablando de Soria, pero entiendo que esto fue exactamente igual que en Segovia. Estamos en la fase en la que las residencias empezaban a hacer las PCRs. Los resultados de las PCRs se empezaban a tener ya. Anteriormente no trabajaban como el resto de los sanitarios más que por los síntomas, pero en ese momento que se incorporaron las PCRs, ya el criterio de clasificación era por PCR. De forma que hubo que hacer un cambio en la estrategia
conforme a la PCR. En cualquier caso, con síntomas o con PCR positiva, se estableció la zona roja y asintomáticos en la zona roja. Pero había, para que veáis un ejemplo, conflictos del tipo de que un matrimonio en una misma residencia, la mujer positiva y el marido negativo, y se tenía la idea de separarlos. Una cosa absurda porque estaban, es decir, habían convivido, en fin, era a lo mismo, o sea, no estábamos a ver si son positivos aquí. Entonces, había que luchar contra esa idea. Asistencial, pues se evaluaron a todos los residentes. Cuando había médico, era el médico o el enfermero el que indicaba cuáles eran aquellos residentes a valorar, pero si no, había una revisión de todos los residentes. Se apoyaba el criterio diagnóstico con la ecografía pulmonar. Les enseñamos, de hecho, a algunos que disponían de ello, pues lo iban a tener, a interpretar esa ecografía pulmonar. Se establecía tratamiento precoz. En algún caso hubo algún tratamiento paliativo, siempre, por supuesto, con el médico de la residencia, y en su caso había traslado. ¿Qué hacíamos con las residencias una vez que se hacía un informe diario que se entregaba al día siguiente en una reunión que había en el hospital para establecer qué residencias habían quedado vistas o qué residencias había que darles otra vuelta? Esto, el número, pues en Soria hay 39 residencias, pues se les hizo casi como 2 vueltas, ¿no? 73 visitas a las residencias. Algunas de ellas, nuestro informe supuso que las tuvieran que cerrar. En casos muy esporádicos. Decir, y esto es una anécdota, que muchos de nosotros establecimos que de mayores queremos ir a una residencia de Soria, porque de verdad los tiene espléndidamente tratados. O sea, es una cosa... pero bueno, quiero decir, era muy complicada la situación que estaban viviendo. Algunas residencias estaban cerradas a cal y canto y no dejaban pasar a los médicos de atención primaria. ¿Vale? Segovia se hicieron 99 visitas. Esto es un mapa de Soria, no sé si veis el amarillo, pero vamos, hicimos un montón de kilómetros visitando todas estas residencias, y los que está en rojo es los hospitales a los que trasladamos a algunos de los pacientes. Algunos se nos salió hasta de comunidad, la comunidad de Soria, o sea, de la comunidad de Castilla y León. Nos fuimos a Calatayud. ¿Qué hicimos aparte? Una cosa muy interesante fue, nosotros íbamos allí a dar soporte al recurso humano, que había sufrido durante un tiempo solo la imposibilidad de dar relevos a las personas que estaban atendiendo en el hospital, sobre todo en la parte del área de reanimación. Entonces, nuestras enfermeras en primera instancia lo que sirvieron fue para dar un poco de aire a esas personas que no habían podido descansar, con técnicas, pues lo que es de técnicas de intensivos. ¿Qué ocurrió? Que eran enfermeras de quirófano. Entonces, tuvieron que cambiar mucho la mentalidad en la forma de atender a los pacientes. Enfermeras de quirófano atendiendo con respiradores de quirófano. Todo esto era un cambio también para nosotros. Es decir, que nosotros no somos, nuestros ventiladores de transporte no son los de intensivos. Pero aún así, con eso se consiguió sacar adelante esa unidad en los sucesivos relevos, y en un tercer relevo lo que se hizo fue estandarizar la forma de actuación en intensivos, o sea, en lo que son las guías para seguir en los cuidados de este tipo de paciente por parte de la enfermería. Se creó una cosa muy interesante que es el área de cuidados intermedios, que luego ha sido fruto, bueno, pues ha dado lugar a la SUCRI famosa. Estuvo formada por interna, que eran los responsables de la unidad, con neumología, y luego unos cardiólogos de Salamanca que vinieron a ayudar específicamente a Soria, junto con personal del SAMUR. Había médicos y enfermeros y logistas. Y también estuvimos en la planta de hospitalización. Estas son fotos que corresponden a estas intervenciones. Esta unidad intermedia se estableció en una zona del hospital que estaba vacía y que se tomó la determinación de utilizar para esto, porque existía planta de hospitalización e intensivos, pero no había nada intermedio. Y sabéis que este tipo de pacientes, se ha visto que el tratamiento precoz ha hecho que estos pacientes no terminen en la UCI. Si no se les da esa oportunidad, terminan en la UCI o no terminan porque no hay capacidad para incorporarlos. Con lo cual, en la creación de esta unidad intermedia sirvió para
pues, bueno, pues para... Vamos a pasar a explicar el desvestido de intervinientes tras manejo de pacientes con sospecha de gravedad. Estoy poniendo aquí En primer lugar, hay que tener en cuenta que para un desvestido de intervinientes necesitamos a 2 personas. La persona que va a desvestir siempre tiene que portar un equipo de protección del mismo nivel o inferior en este caso. De actividad. El Hospital General de Segovia, donde también estuvimos destinados, no hubo una unidad de intermedios, pero sí se colaboró de la misma avenida en el área de reanimación y sobre todo tuvieron una actividad muy interesante en residencias. Otra de las actividades que realizamos es el apoyo al servicio preventivo de riesgo biológico, es decir, se nos pidió expresamente desde la medicina preventiva del hospital que hiciéramos la labor de formar a enfermería, a auxiliares, y aquí veis a uno de nuestros compañeros voluntarios que está explicándoles todas las técnicas para la zonificación, el desvestido, vestido, bueno, en fin. Pasaron en Soria, llegaron a pasar 265 personas, incluso personal, fuimos a dar formación a un hospital de crónicos, que es el Hospital Mirón, porque realmente esto fue una forma de canalizar pues la falta de información de protocolo en estos aspectos. Se hicieron una serie de traslados interhospitalarios y desde residencias a hospital, como veis, fijaos allí, esta ambulancia, ¿por dónde está? Y quería dar paso ahora a una persona que fue la responsable de medicina interna en Soria, que fue relevante para el éxito de nuestra actuación allí. Porque en todos los sitios necesitas encontrar a aquella persona que con su liderazgo es capaz de canalizar algo que si no, no habría tenido lugar. Sin quitar mérito a sus responsables, por supuesto. Pero encontrar una persona que es capaz de decir, vamos a montar esta unidad de intermedios, vamos a llevarlo adelante y tener esa capacidad de llevar todo lo que son las sesiones durante esos días de su hospital, planificando qué es lo que podemos hacer, pues la verdad es que a nosotros nos dio la vida y yo creo que también fue recibido en ese mismo sentido. Entonces, la vamos a escuchar porque he querido que estuviera aquí para que nos cuente un poco su experiencia. Es la doctora Marta León, adjunta de intensivos de interna del Hospital Santa Bárbara, y allí estás, Marta, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Bueno, Isabel, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación y daos la enhorabuena por la jornada y por la capacidad que tenéis de esos días que estuvisteis aquí. La verdad que el recibimiento de la noticia, cuando venía este contingente tan numeroso a echarnos una mano, fue en principio de sorpresa, porque no entendíamos muy bien qué había motivado eso y evidentemente, echando la vista atrás, sí que se entiende perfectamente, y es que habíamos tenido pues una de las incidencias más altas de la COVID en España, en un hospital modesto como era y como es el nuestro, y donde teníamos los recursos limitados, tanto personales como estructurales, como materiales, y vinisteis dispuestos a todo, a ser un ejemplo de trabajo, de profesionalidad, de disposición, de integración, porque yo os consideré parte de mi equipo en ese tiempo. Y bueno, nos disteis alas también. Nosotros habíamos detectado esa necesidad de vigilancia de los pacientes, sobre todo de pacientes jóvenes en los que la hipoxia generaba un cuadro confusional bastante importante y necesitábamos una vigilancia que no era la que podemos dar habitualmente en una sala de hospitalización. Y vimos cómo teníamos ya en mente, pero no éramos capaces porque no éramos personal suficiente ni teníamos medios. Teníamos eso en mente, montar la unidad, y gracias a vosotros pudimos hacerlo y salvar vidas, evidentemente. Y otra de las, yo creo que de las perspectivas desde las que podemos ver vuestra colaboración fue sobre todo el descanso que permitisteis conceder a esos compañeros que llevaban
días y días, horas y horas desde el día 14 de marzo en el hospital, doblando guardias, doblando turnos y haciendo cosas que no sabíamos muy bien ni cómo las teníamos que hacer ni si las estábamos haciendo bien. Entonces, yo también tengo mi opinión personal y para mí, aunque suene un poco egoísta, la verdad que fuisteis un pilar súper importante porque me disteis confianza de ver que la cosa en Soria y el manejo se estaba haciendo bien, porque muchas veces te sientes esa soledad del mando, del responsable. Es un sentimiento duro y crudo y más en esta situación que nos ha tocado vivir. Pero de verdad que yo no tengo palabras para agradeceros todo lo que vinisteis a hacer a Soria. Yo sé que teníais un objetivo inicial y esto se multiplicó 1000 veces con lo que ha sido la realidad. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Otro paso. Estos son los agradecimientos que nos han dado la vida. De verdad que sentirse útil es lo mejor que hay en esta vida. Los agradecimientos de todas partes y quería que escribierais esto. Esto es una cosa muy graciosa porque si os acordáis, los carteles de información ponían viajes no justificados. Pues nosotros consideramos que esto es de los viajes más justificados que hemos hecho desde el punto de vista del servicio y desde el punto de vista personal y profesional. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel y Marta, por tu conexión y por el agradecimiento que nos toca. Queda mal que yo lo diga, pero gracias por la labor hecha. Estuvo muy bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia, que es la de nuestros compañeros hermanos de aquí del SUMA, que es el despliegue de los dispositivos de vacunación masiva de la Comunidad de Madrid por el SUMA. José Luis Pérez Ramos, su director de enfermería. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación a participar en estas jornadas. Carmen, a todo tu equipo, a Viri, a Carlos y a tu presentación, Juan Carlos. Creo que no se ha formado todavía gobierno y creo que todavía no han ratificado al consejero. Así que de momento sigo siendo director de enfermería. No sé pasado mañana qué sucederá, pero bueno. Dicho esto, pues nuevamente daros las gracias. Bien, me gustaría comenzar hablándoles de forma figurada de la cartera de servicios del SUMA, que seguro que la conocen. No lo voy a hacer, porque sería un peñazo. Y si yo les preguntara dentro de esa cartera de servicios, que corresponde a 2 diapositivas, que no están aquí, yo les preguntaría dónde leen ustedes la vacunación. Y no está en ningún sitio. Así que ese es uno de los retos que hemos tenido que asumir los servicios de emergencia, indiscutiblemente. No hay duda de que el mundo nos genera desafíos crecientes. Esta es una realidad y este es un perfecto ejemplo. Pero también es cierto que los directivos debemos ser agentes del cambio, propiciarlo y asumir nuevos retos. La manera tradicional de trabajo, si uno piensa en la vacunación, que es lo que venimos a hablar aquí, la circunscribe al entorno de la atención primaria, por muchos motivos. Por la accesibilidad, por la territorialidad, por la conjunción de la continuidad del cuidado, de las enfermeras. Sin embargo, el concepto de la manera tradicional de trabajo ha cambiado. Así que, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener que sumarnos al reto de la vacunación masiva, de la macrovacunación? Así que me gustaría comenzar, aparte de esta reflexión de la cartera de servicios con respecto a la vacunación versus vacunación, con esta imagen que ya han comentado previamente. Y esto es lo que sucedió en Madrid. Y si este contexto epidemiológico con la cuarta ola, con las 4 olas que llevamos, que difiere mucho de vuestro territorio, indiscutiblemente, y que, bueno, hay gente que puede pensar que nos pilló con el pie cambiado. En cierta medida sí, porque no teníamos antecedentes previos y es una crisis sanitaria en los últimos 100 años sin precedentes. Pero sí que es cierto que a principios de enero nosotros, desde luego, ya empezábamos a hacer planes de contingencia. Y esos planes de contingencia los tenía encima de la mesa el consejero de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, teníamos la previsión de lo que podía ocurrir, como luego ocurrió. Y nos pusimos en el peor de los escenarios. Bien,
Ahí ven efectivamente no solo los casos, sino también los ingresos, las hospitalizaciones, el bloqueo del sistema prácticamente, y lo que vivimos fue propiciado por el 10% de la población. Yo no les voy a decir aquí si hubiéramos subido un 5% qué hubiera pasado, porque hubiéramos tenido un problema pero muy serio, porque muy posiblemente nuestro sistema sanitario, pese al músculo que tiene Madrid, con todos los profesionales, y muchos de los que me están escuchando, hemos estado al pie de la batalla, ¿no? Pese a ese músculo hubiéramos tenido un muy serio problema, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Dicho esto, ¿qué pasó en el ámbito hospitalario? Y hablo del ámbito hospitalario después de atención primaria porque impacta, porque no podemos separarnos, porque unos impactan en los otros. Igual que el suma impacta en el SAMUR en el suma, y quien diga lo contrario no es cierto. Y el suma impacta en atención primaria porque somos bisagra, y en hospital y viceversa. Así que, en este sentido, se cesó la actividad programada y quirúrgica de los hospitales, pero tuvimos que mantener las diálisis y las altas. Y las altas para nosotros fueron fundamentales, porque algo que parece que es baladí en el terreno de la actividad cotidiana, en este momento tuvo una trascendencia fundamental, porque los hospitales, los servicios de urgencia, comenzaban a colapsarse. Aseguramos la respuesta de la patología tiempo dependiente y coincido con nuestra compañera de Baleares. La patología tiempo dependiente se mantuvo, excepto en Madrid el trauma grave y, por supuesto, el cese de la actividad en la donación de órganos a corazón parado. Claro, pero el resto se mantuvo. Yo no he traído datos aquí de la actividad del código infarto y del código ictus, pero se mantuvo y la preservamos. Bueno, tuvimos una cosa fundamental y es que, como dice ese titular del 3 de marzo en el ABC, la sanidad madrileña cierra filas ante la emergencia. Y esto fue una realidad porque hasta las camas de cuidados intensivos y hospitalarias de la actividad privada fueron puestas a disposición de la entidad pública. Por tanto, hicimos un corredor de UCIs y un acuerdo con hospitales privados, con gestión centralizada de las camas, garantizando en los servicios de urgencia los circuitos COVID y no COVID, porque la patología normal seguía, aquellos que no eran casos, seguía avanzando y convivía perfectamente. Y bueno, en los hospitales también hubo un cambio de roles de profesionales y un reclutamiento de los mismos. ¿Quién de aquí tiene algún conocido que no haya pasado de un área que no era intensivos a intensivos, y de las áreas quirúrgicas a intensivos, y de las áreas de medicina interna de pacientes hemorrágicos digestivos a intensivos? Y, en fin, esa versatilidad de la que antes hablaban, ya no solo de los servicios de emergencia, sino de muchos de los profesionales del día a día. Y tuvimos que arrancar los hospitales sanitarizados y tuvimos que poner la dotación del nuevo hospital IFEMA y cerrar nuestros servicios de urgencia de atención primaria. Y una experiencia que compartimos con vosotros y que la primera noche, desde luego, y lo tengo grabado en la retina, era desoladora, ¿no? IFEMA, hasta que luego ya lo arrancamos. Y que desde luego aquello ya hoy en día se transformó en el Hospital Zendal, y quiero tener una mención especial a la directora de enfermería, Verónica Real, que sale de mi equipo, y a Fernando, que también sale de esta casa, Fernando Prados, y que desde luego están haciendo un gran trabajo y que hicieron un gran trabajo allá. Por terminar en la diapositiva, si alguien iba a pensar en el ámbito hospitalario vacunar a personas sanas, pues a nadie se le ocurre. Sin embargo, hoy está ocurriendo, concretamente en 25 hospitales. ¿Y qué pasó en atención primaria? Pues nuevamente circuitos COVID, no COVID, apertura de centros de salud en fines de semana. Lo que no se producía en Madrid hace muchos años, más de una década. Potenciaron la atención telefónica y domiciliaria, colaboraron nuevamente con el Hospital IFEMA. Cerramos filas la sanidad madrileña, ¿no? Ahí también nos encontramos con vosotros. Y, por supuesto, incrementaron las tasas de diagnóstico con las PCRs y los TAC, junto al refuerzo de los rastreadores. Y, nuevamente, salen de su modelo tradicional. Atención primaria, el paciente llega a la consulta, hago la historia, se sienta, abro mi informe, le vacuno y lo registro. Ya, pero es que no estamos en ese entorno. Tenemos que virar
a la macrovacunación. Y eso nos supone un cambio de chip y de modalidad de la entelequia como hemos conocido la vacunación. Y desde el lunes ya les quiero decir que nuestros centros de atención primaria ya no solo vacunan, sino que es que además ponen en marcha 7 centros de macrovacunación. Evidentemente han virado su mirada hacia el SUMA y han dicho, oye, ¿cómo hacéis esto para poner 10, 12.000 vacunas al día? Porque si no, no llegamos. Y es que no llegamos. Y tenemos motivos para estar preocupados, que luego les adelantaré. Bueno, si recordaban la primera diapositiva por la que empezaba, la segunda gráfica, la primera gráfica es la primera diapositiva, la segunda gráfica es lo que sucedió en el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, en el SUMA y en la Central de Comunicaciones. Y lo que sucedió, y está corrida a posta la diapositiva, para que coincidan el día 8 con el día 8 de marzo. Y lo que sucedió es que cuando llega el pico de la pandemia y los hospitales, las urgencias se colapsan, el SUMA 15 días antes ya tiene un incremento sustancial de llamadas. Por tanto, el servicio de emergencias y el centro de coordinación es un perfecto termómetro de lo que va a suceder en 2 semanas. Y eso se replica exactamente en las 4 olas que estaban en las diapositivas. Y bueno, es muy llamativo porque 15 días antes, ¿qué hicimos? Pues hicimos esto. Nos pusimos manos a la obra y lo que hicimos fue estandarizar el trabajo para mejorar la respuesta. Y además, asociar nuestra actividad telefónica al confinamiento de los ciudadanos, porque si no hubiéramos confinado a los ciudadanos en esa primera fase de síntomas de la enfermedad, el sistema hubiera colapsado literalmente. Bueno, ¿qué hicimos? Contratamos 25 enfermeras, así que ya les avanzo. No me voy a poner ninguna medalla, pero tuvimos visión. Y no solo contratamos 25 enfermeras, para que dieran atención a una mesa específica COVID, que fue nuestra salvación, entre otras cosas para preservar los tiempos, la patología tiempo dependiente. Habilitamos salas, instalamos equipos informáticos. Bien. Lo más importante, y me voy al último punto, es que pasamos de 180 líneas a 300. Eso fue de facto, inminente. Y eso fue también nuestra salvaguarda. Porque yo siempre digo, tú puedes tener teléfonos, pero hay alguien detrás del teléfono. El ciudadano llama, pero necesita una respuesta. Así que nos fajamos bien. Y otra cosa importante, y es el punto anterior, pusimos en marcha el 900-102-112, que es el CAP, el Centro de Atención de Pacientes. Y bueno, y si tenemos, bueno, yo tengo un poco de... La gente dice que tengo un poco de boca de fraile, ¿qué le vamos a hacer? Pues es así, yo me dedico todo el día a pedir. Y no solo pedir las 25 enfermeras, que hicimos una contratación rápida. Y para hablar ahora de la vacunación, verán que cuando han caído las llamadas en Valle han podido hacer vacunación. Si yo no hubiera hecho las 25 contrataciones en su momento, más otras 25 para hacer los test antigénicos, las PCRs, y posteriormente un refuerzo posterior de vacunación, no hubiera tenido enfermeras. Y quiero decirles en este momento que no dejen de poner su punto de mira en las enfermeras. Hemos tenido una grave crisis de médicos, históricamente conocida. Detrás vienen las enfermeras. Y si no ponemos remedio a esto y planificamos el futuro, tendremos un serio problema. Entre otras cosas, de la sostenibilidad del sistema. Y pusimos 25 enfermeras, pero además los colegios se cerraron. Así que las enfermeras nos podían echar una mano y se incorporaron con nosotros. Y además Cruz Roja igualmente trabajó con nosotros. Si una cosa nos ha enseñado esta pandemia es que las redes que se trazan entre los distintos servicios y la colaboración tiene que ser mucho mayor. Prevalece el interés general frente al particular y esto es así. Así que desde el punto de vista del transporte sanitario no urgente, nosotros suspendimos la rehabilitación y las consultas, mantuvimos diálisis altas, como les decía, porque teníamos que aliviar los servicios de urgencia. Y en el transporte urgente, como ven, pues se reforzaron en todos los aspectos. Y ahí en ese sentido, y ahí lo pongo abajo, las colaboraciones fueron fundamentales, entre otros no solo las de la UMI, sino las del Servicio de Asistencia Urgente del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Del SAMUR. Bueno, estos fueron dentro de la gestión centralizada de las camas, desde el 7 de marzo hasta el 20 de mayo,
se hicieron todas estas solicitudes. Pero fíjense, les traigo aquí un dato muy relevante. Y es que se hicieron 214 traslados interhospitalarios en soporte vital avanzado. Si yo les voy al histórico, el histórico de nuestros servicios son anualmente entre 6 y 7.000. Es decir, tenemos músculo suficiente para hacer. Y si fuéramos hasta este momento, estaríamos en 597 a fecha. Ahí tienen dónde repercutió fundamentalmente los traslados, un 73% en el transporte básico. Bien, hicimos la toma de muestras, aquí lo tienen. Y solo me voy a ir al final para que entiendan. Bueno, por supuesto, ahí he puesto a posta que a SAMUR también le echamos una mano, como ellos nos han echado una mano en otras cosas. Y esto es a lo que vengo a reflexionar. También todos los servicios han tenido que generar redes de hermandad y de ayuda mutua, porque la crisis nos desbordó y eso fue muy bueno a mi entender. Así que de todas estas PCRs y de todos estos test antigénicos, cerca de 7.000 fueron positivos. Si eso lo multiplicamos por 20, hubieran sido 160.000 contagios que evitamos. Así que no es cosa baladí. Y además, tuvimos que hacer el registro. Hoy, para nosotros es fantástico, porque tenemos capacidad de saber quién tuvo un positivo. Y esto repercute directamente en la vacunación. En la estrategia de vacunación, en la última versión, recordarán ustedes que se la hayan leído, que con una dosis, aquellos pacientes que hace 6 meses han pasado la enfermedad del COVID, es vacunación completa. Y tenemos la suerte de que todos estos datos fueron volcados en una base de datos que ya se está cruzando en brevísimo con nuestro RU, con el Registro Único de Vacunación Nacional, para que cuando venga un paciente en estas características nos salte automáticamente y podamos dar por completa la vacunación. Bien, y si les pongo el ejemplo de la atención domiciliaria con todo el mundo metido en casa, pues ahí lo tienen. Año 2019, 8.000 avisos. Año 2020, 21.000 avisos. Y año 2021, que es en el que estamos, en el primer semestre, ya vamos por 11.000 y pico. Es decir, estamos creciendo. Bueno, todo esto es lo que hicimos. Bien, ¿para llegar a dónde? A sumarnos a la estrategia de vacunación. Y no estaba en nuestra cartera de servicios, pero indiscutiblemente uno no se puede poner de perfil y tiene que dar el paso decidido. ¿Por qué? Por lo que hemos contado antes. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿incide la vacunación? Ya sabemos todos que sí, todos los profesionales sanitarios sabemos que sí. Pero aquí en estas gráficas lo ven clarísimamente. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por los más mayores, por los más ancianos, por las residencias. Y cayó drásticamente. Y si siguen los tramos etarios, verán que siguieron cayendo. ¿Qué tipología de paciente tenemos actualmente en la unidad de cuidados intensivos? Las que todavía no han completado su segunda dosis y aquellos que todavía en franja de edad todavía vamos un poco justos. Así que por eso tenemos que acelerar. Y bueno, desplegamos dispositivos. Arrancamos. Las primeras vacunas llegaron el día 27. Estaba en mi casa en Nochevieja y yo pensaba, ¿y qué harán las vacunas en una nevera? Y bueno, yo siempre digo, a mí, en fin, no me ata nada la política, así que digo siempre lo que entiendo que es bueno para los ciudadanos y los profesionales. Y como técnico, pues en un momento determinado levanté la mano y le dije a mi gerente, ¿podemos arrancar a poner vacunas? ¿Podemos arrancar ya? Dame un margen. El día 6 por la tarde estábamos planificando el arranque de las vacunas en las residencias. Bueno, estábamos en Navidad, sí, pero como decían antes, el servicio de urgencias y de emergencias va en su ADN. Somos capaces de ponernos rápidamente en marcha. A veces hasta incluso algunos políticos dan al botón rojo, ¿verdad? Y debajo del botón rojo yo digo, ¿qué hay debajo del botón rojo? No hay nada. Pero nosotros, la verdad es que los servicios de emergencia somos capaces de dar el paso decidido adelante, reinventarnos y sacar imaginativa y ponernos en marcha. Así que ahí nos pusimos con las residencias y verán que el 7 de enero hay un 0. Y hay un 0 porque llegó nuestra famosa Filomena. Así que ese día tuvimos que suspender la vacunación. Pero sí que es cierto que durante el resto del tiempo hemos llegado a vacunar a 70 organizaciones o residencias de ancianos. Por supuesto, arrancamos igualmente con los profesionales. Ahí tienen la curva ascendente. Y en muy pocos días, teníamos aproximadamente el 80% de los profesionales que no estaban de baja ya vacunados en primera dosis con Pfizer. Bien,
continuamos con la estrategia de vacunación, con policías, cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, maestros. Y bueno, ahí tienen la gráfica de cómo despuntamos. Bien. Con esta cuestión que les acabo de nombrar, tuvimos que hacer hasta 5 equipos diferentes. Tuvimos que dividirnos para poder coger a todo este grupo de colectivos, ¿no? Recordarán que al principio lo que hacíamos era vacunar a colectivos. Cuando hemos salido de colectivos, entonces hemos acelerado la vacunación radicalmente, ¿no? Y bueno, tal que el 25 de febrero yo lo tenía clarísimo, clarísimo. Si queremos salir de esta hay que vacunarse. Tenemos que vacunar y tenemos que salir del modelo tradicional, ¿no? Y tenemos que crear procesos que aporten salud. Y el proceso que aporta salud en este momento y que aporta economía y que aporta todo es la vacunación. Y no saldremos de esta si no tenemos vacunación. ¿Sí? Y esta es la prioridad absoluta en este momento. Así que, bueno, pues el Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y ya les voy avanzando que a mí no me gusta el fútbol, con lo cual estoy encantado de estar en el Wanda Metropolitano, como hubiera estado en otro estadio de fútbol. Y bueno, nos pusimos en marcha el 25 de febrero. Y ahora ustedes me podrían preguntar, ¿y cómo te sentiste? Les voy a decir cómo me sentí. Me sentí exactamente como si tuviera que montar una estantería del IKEA sin ninguna instrucción. Y fue así, porque yo no tenía ni idea de vacunación ni de macrovacunación. Y curiosamente tuvimos que dar el paso decididamente adelante. Bien, tuvimos un ensayo-error ahí, en fin, los circuitos para coger velocidad punta, que es lo que queríamos. Así que nos situamos en la sala VIP, ya que estábamos puestos. Los de urgencias, pues ya sabéis que pedimos, así que a la Leti le pedimos la sala VIP de 2000 metros en la zona este del estadio. Y entonces planificamos una vacunación con un circuito que era entrando a la sala, dividiéndose en dos para hacer el proceso de vacunación, la identificación previamente, posteriormente la identificación, posteriormente el acto vacunal, posteriormente el acto registral, sala de espera 15 minutos y el paciente abandona. Pero nos dimos cuenta que esa no era la velocidad que queríamos. Por lo tanto, buscamos la fórmula y si hablamos de metodología Lean, podríamos hablar de lo siguiente que les voy a contar, que es el Time Take. Y decirles que buscamos el flujo de valor haciendo transitar al paciente a lo largo del proceso. Bueno, posteriormente estábamos en velocidades puntas aproximadamente una vez identificado el circuito rápido de unas 7.000 vacunas dosis diarias en 10 horas efectivas de trabajo. Y bueno, enfrentamos el nuevo reto de abrir y duplicar el modelo en el Within Center. Así que el día 8 de abril duplicamos y este es el modelo. Son iguales, pero bueno, les he traído este. El paciente accede y accede a través de una cita que llega al móvil y que posiblemente a algunos de ustedes les ha llegado. La confirman y genera un QR. Ese QR llega a través de a nuestro acceso a una pistola, a un lector que no teníamos inicialmente y que fue un área de mejora para tiquetear un número y que ese paciente sea llamado a un puesto que, como ven, hace transitar a través de toda la sala de vacunación para ir al punto de descanso. Bien, en este camino de esa estantería que teníamos que armar sin instrucciones, nos fuimos reinventando y teníamos muy claro que una de las cosas que teníamos que ganar era, en el inicio, la enfermera pinchaba en 30 segundos, entre 20 y 30 segundos, 25 segundos, pero el registro de vacunación era 2 minutos y medio. Entonces tenía que buscar las fórmulas para equiparar eso. De tal forma que nuestros modelos fueran vacuna, registro, el paciente sale. Y ahí es donde intentamos buscar el tag time, que decía antes, en la metodología Lean, y buscar un flujo de valor haciendo transitar al paciente en el proceso. El tag time, de alguna forma, lo que hace es que engrana la demanda a la tarea. Eso es lo que hace. Y eso es lo que hicimos. Y una de las cosas fundamentales que hicimos y que es clave es que a través del QR, el registrador, para igualar esos 2 minutos y medio, se abre directamente la hoja de registro del Registro Único de Vacunación, del RUV. Y, por tanto, hay que clicar un par de cosas nada más. Ahí es donde realmente llegamos a la velocidad punta. Y esto es lo que decía antes, a través de un SMS
desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, le llega a los pacientes y ellos confirman su cita. Bien, esta es mi tarjeta virtual. Por cierto, todos ustedes tendrán tarjeta virtual y ya tienen el certificado verde de la Unión Europea para poder viajar. Así que lo pueden ver. Esta es mi vacunación completada. Y el último paso que hemos dado últimamente ha sido la autocita. Yo siempre decía en todas mis reuniones con la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Planificación, si yo tuviera una empresa y tuviera una tienda y ustedes me mandan un SMS a las 12 de la mañana, yo no voy a poder ir a vacunarme porque soy autónomo. Por tanto, no voy a poder garantizar esa vacunación. Pero si usted me da la oportunidad de que yo elija mi cita, seguro que tendremos mucho mayor éxito y así ha sido. Así que todo esto nos fuimos inventando, reinventando y acabamos en estos datos. A los gestores nos gustan mucho los datos, pues bueno, pues aquí hay datos. Estas son todas las vacunas que hicimos. Por ir acabando. Desde el inicios de enero, desde el día 7 de enero, que iniciamos con el primer anciano en la primera residencia, y la apertura en febrero, a finales de febrero, del Wanda Metropolitano hasta hoy, hemos puesto 628.308 dosis. ¿Saben ustedes qué aforo tiene el Wanda Metropolitano? 68.000. Yo siempre digo 65, pero porque siempre me equivoco porque no soy un purista, claro. Creo que son 68.400, pero si fuéramos a números redondos, si fuera 65.000, habríamos vacunado cerca de 10 campos de fútbol en tan solo 4 meses. Y este fue el reto que asumimos y el reto al que desde luego hemos querido dar respuesta. Yo les digo, el sábado 26, el próximo sábado, se nos ha anunciado hoy que dejaremos de tener mascarillas en la vía pública, al aire libre. Yo les invitaría esta noche, si no la han leído, a leer lo que está pasando en Lisboa y el incremento de la incidencia por encima de 200 y su perimetración. Que hemos tenido crecimiento en Andalucía, en Levante y que curiosamente en el norte de África están cerradas las fronteras. Por tanto, los temporeros este año no van a venir de África, van a venir fundamentalmente de Hispanoamérica. El acceso por Barajas de todos los vuelos de Hispanoamérica, todos los días, absolutamente todos los días, estamos trasladando al Hospital Gregorio Marañón a un número de pacientes nada desdeñable positivos en las catas que se hacen de test antigénicos. Y yo les digo, este verano yo no me voy a ir a Punta Cana, pero piénsenlo porque con lo que estamos viendo en las últimas semanas, la entrada de viajeros y el incremento del turismo nos está posicionando y ser muy cuidadosos y tener bien los ojos abiertos a lo que pudiera ser el inicio de la quinta ola, no tardando demasiado. Y ya, por terminar, la variante D o la variante India, que como ustedes saben se ha comportado como se ha comportado en nuestro país vecino, en Reino Unido. Bien, y ya para terminar, y esta es mi última diapositiva, aunque ya sabemos que la vacunación descansa fundamentalmente sobre las enfermeras, pero yo también quiero decir que los dispositivos, aunque descansa de las enfermeras, y yo siempre digo por lo que me toca, ¿no? Por director de enfermería, por lo que me toca, pues evidentemente saldremos de la mano, entre otros, de las enfermeras en gran medida, pero también tengo que decir que los técnicos hacen un gran trabajo con nosotros en el día a día y los médicos que están con nosotros, pues también. Ellos también se fajan, como yo digo, se ponen a hacer administración, ¿no? Y detrás de una jeringa, detrás de una aguja, detrás de una dosis, que suena frío, al final hay historias. Y hay historias y hay personas. Y hay personas que llevan adelante el proceso y el proyecto. Este es un ejemplo perfecto de la viralización de un fenómeno. Es este, el de Jorge. Es un enfermero nuestro, que además alguno de vosotros también conocéis, ¿no? Este fue el hombre del día, la semana pasada, uno de los días de la semana pasada. Y yo siempre digo, si las vacunas y las 600.000 y pico vacunas han sido posibles gracias a nuestra gente.
gracias a las enfermeras, a los técnicos, a los médicos que todos los días se remangan, se fajan y pasan horas y horas. Así que esta es la imagen amable y humana de la vacunación y aquella que huye del miedo y, por supuesto, la imagen que da certidumbre. Y esos son nuestros profesionales, que es el primer capital de nuestras organizaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Una labor también impresionante. Enhorabuena por lo mismo y espero que el SMS que te ha sonado mientras estabas aquí sea que te confirman como director de enfermería. Vamos a finalizar ya con la última ponencia de la mesa, que se trata de la creación de una línea telefónica de atención y triaje en el entorno de una pandemia por la doctora María de las Nieves Santiago Rivero, médico coordinador del SUC, Servicio de Urgencias Canarias. Buenas tardes, mi nombre es Nieves Santiago, soy médico de familia y desde hace año y medio soy médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario, específicamente del área COVID. Solo me dedico al área COVID, aparte de mi labor asistencial normalmente en un servicio de urgencia extrahospitalario. Que nada, vamos a ubicarnos un poco para poder explicar cómo ha sido la historia en nuestra comunidad. Las Islas Canarias, como ustedes saben, son un archipiélago de islas volcánicas. Estamos a 94 kilómetros de la costa africana, lo que nos condiciona todo lo que es el tema de las pateras, y estamos a 940 kilómetros de lo que es la península ibérica. ¿Podemos ver? Sí. Tenemos dos provincias, la provincia de Las Palmas y la provincia de Tenerife. ¿Por qué es importante? Porque en cada una de las provincias tengo una sala operativa del 112. Vale. La orografía nuestra son las islas volcánicas, es una orografía muy agreste que nos hace tener muchos barrancos, entonces en el día a día nuestro sí que tenemos que usar muchísimo lo que son los recursos aéreos, tanto en helicópteros como en avión. La población con la que cuento son aproximadamente a 2.200.000 habitantes, censados en enero del año pasado, con una distribución similar entre hombres y mujeres. A eso tenemos la peculiaridad de que tenemos una población flotante de unos 300.000, entre lo que puede estar turistas o gente que tengan segunda residencia. ¿Quién tiene segunda residencia? Pues principalmente alemanes, ingleses, y también empezamos a tener un poquito más de población italiana. ¿Por qué es importante? Vuelvo lo digo, por la evolución de cómo nos afectó a nosotros la pandemia. Bueno, ¿qué pasó para que nosotros nos tuviéramos que poner las pilas y tener que crear una línea de atención específica al COVID? Como todos sabemos, en enero empiezan a moverse las cosas en muy poco tiempo. Empiezan a saltar la alerta de que tenemos neumonías un poco extrañas, atípicas. La OMS empieza ya a dar señales de alerta, a mandar avisos de informes técnicos de neumonías, con qué características tienen los pacientes. Pero bueno, está como lejos. China está muy lejos. Y bueno, sí, por curiosidad tenemos que saberlo, pero todavía está ahí. ¿Qué pasa? Que el día 13 de enero la OMS advierte que ya tenemos un caso confirmado fuera de China. Y ya parece que no es un problema de China, que vamos a poner un poco más la oreja. La semana del 22-23 se reúnen para ver si es tan grave como parece la cosa. Vale, ¿dónde se posiciona el SUC? Pues el SUC ya se posiciona más o menos entre esos días y ya empezamos a mandar los primeros memorándum. Es tanto el volumen de trabajo que el único que he conseguido es del día 29 de enero. Vale, había cosas anteriores. ¿Qué empezamos a mandar al personal de sala, tanto los médicos como los enfermeros? Pues miren, esto es el SARS-CoV, la clínica es esta, tenemos una tanda de preguntas y respuestas para dar a la población por si empiezan a preguntar. El 30, por desgracia, la OMS ya declara el estado de pandemia y el 31 ya se da la orden de una creación de línea especial solo para COVID. ¿Por qué el 31? Bueno, además integrado lo integramos, ¿vale? El día 31 está integrado dentro de lo que es la plataforma de gestión de emergencias, que depende de la sala del SECOE, donde ya específicamente ponemos información coronavirus. Vale. Aquí. ¿Qué pasó? Que el día 30, justo, se llega una llamada de Alemania diciendo que tenemos 5 turistas en La Gomera
Uno de ellos, contacto estrecho de un paciente COVID positivo en Alemania, de la famosa reunión de una ejecutiva china que vino a Alemania, y ahí empiezan los casos. El 31 confirmamos el caso, con lo cual se reúnen los directivos y ya se da la orden. Eso es un viernes. El sábado día 1 ya tenemos las primeras pruebas de simulacro en la plataforma, y el día 2 oficialmente ya tengo al personal ya específico de sala solo para esto. Tengo a la primera compañera, que es Noemí, que está ahí, esta es ella, y empezamos con 5 de los propios enfermeros coordinadores de la sala, ya han hecho la formación y solo se dedican a ese tema. Y añadimos 4 enfermeros más en formación. O sea que ya empezamos con 9 personas. ¿Vale? Las llamadas entran a través siempre del 112, la operadora demanda información para COVID y se nos pasa a nosotros. ¿Vale? Las llamadas se mantienen, son más o menos estables. El día, por ejemplo, de La Gomera fueron 23, fueron poquitas en relación a lo que se le llama específicamente La Gomera, pero la cosa se acelera porque justo el día 25 de febrero, pues nos despertamos todos con un hotel con 1000 personas en aislamiento forzoso. Porque un médico italiano que viene de Lombardía como turista ha dado COVID positivo. El señor después nos enteramos que es médico, que había atendido COVID y bueno, que necesitaba descansar y se viene a nuestras maravillosas islas a descansar, pero bueno, nos trae otro problema. Hasta ese momento todos los casos son extracomunitarios, ¿vale? Empiezan a entrar más llamadas y el SUB pues sale a la calle, porque en ese momento las pocas PCRs que tenemos solo están a nivel hospitalario y las tenemos gracias al hospital. Ponemos el coche y el coche empezamos a ir a los domicilios. Paciente sospechoso, pues vamos a casa y hacemos la toma de muestras. ¿Qué pasa en todo este tiempo? Son días, prácticamente días. Salud Pública empieza a hablar con nosotros, nos pide que por favor empecemos ya a dar la orden, que no está todavía, por así decirlo, oficial, pero todo paciente sospechoso que lo empecemos a aislar. Y le empecemos a decir ya, por favor, que esté en casa, aíslese de su familia, tiene que hacer una cuarentena de 14 días y vaya usted pidiendo cita con su médico de cabecera para que sepa lo que está pasando. En ese momento, Canarias en concreto recibe una tormenta de calima, con lo cual teníamos la gripe estacional, los catarros estacionales y todos los cuadros respiratorios habituales nuestros, pues se incrementan por el tema de la calima, con lo cual se disparan muchísimo las llamadas. Eso hace que tengamos que externalizar las llamadas. Ya no podemos hacerlo a través del 112, nos tenemos que sacar. Lo que usamos ha sido Contactel, que es a través del 012, de forma que ya no nos dimos cuenta de entrada, pero fue el principio de los niveles de triaje. Ahora se lo voy diciendo. Nada, seguimos pensando que, bueno, se soluciona La Gomera, se soluciona la cuarentena del hotel de Tenerife, empiezan a venir algunos ya de los estudiantes nuestros retornados que estudian en Madrid para los carnavales, pero todavía no tenemos transmisión comunitaria oficial. Vale. Nada. Gran Canaria, ¿cómo no suceda Gran Canaria? ¿Qué es lo que hace que ya nos terminen de saltar las alertas? Pues lo que decía la población italiana, esta señora en concreto pues viene a visitar a su hijo, se trae a su familia y viene también de la zona de Lombardía. La señora ingresa grave en el insular con uno de los hospitales nuestros de tercer nivel, con una neumonía bilateral, y toda la parafernalia por la cual volvemos otra vez a salir en portada de prensa es que se le da la indicación a las amigas que se queden en casa, que son contactos de un positivo, y se van al aeropuerto. Se van al aeropuerto. En ese momento les recuerdo que no usábamos mascarilla, no usábamos nada y tenemos que hacer un despliegue impresionante de Guardia Civil, Policía Nacional, con EPI dentro del aeropuerto, hacer así, captura y otra vez las devolvemos a su sitio, a su destino. En este caso era gracias a Dios, el señor que tenía la villa vacacional aceptó que las turistas retornaran a donde estaban. Vale. Ya empieza a dispararse la cosa, ¿vale? Y nos tenemos que ir. Hasta ese momento, físicamente, todo el personal de sala, que éramos 3 médicos, 1 en formación y 30 enfermeros, pues nos tenemos que ir, porque el 112, lo que es la sala normal, que es lo que estaba diciendo, tengo que mantener al urgente, lo tengo que blindar,
pues tenemos que hacer una sala paralela y nos vamos. Y ahí ya externalizamos completamente todas las llamadas a través del 012 y empezamos a poner los niveles. ¿Por qué? Porque el volumen de llamadas es impresionante, para que ustedes entiendan. 300 llamadas en espera. 300 llamadas de espera de personas que tienen síntomas o han sido contactos de una persona que está con síntomas. Entonces, tenemos que establecer ya valores de triaje. Nivel 1 son las operadoras. Empezamos a hacer ya los protocolos mucho más establecidos de solo quiero información, me quiero ir a tal sitio y quiero ir de viaje. Respuestas estándares y se lo dejamos a la población. Me llama un paciente, mira, tengo síntomas, mi hijo está malo, acabo de venir de viaje de Italia, acabo de venir de viaje de no sé qué. Ya pasaba a nivel 2, a nivel sanitario empezaba más valores. Hay un montón de cosas que han pasado, nos hemos movido en incertidumbre, sobre todo los médicos que éramos los responsables últimos de dar las indicaciones de enfermería, de leernos todo lo que salía en prensa, de leernos todas las noticias, todos los protocolos del ministerio que eran los que teníamos que hacer de forma formal, pero leernos todo lo que iba pasando para poder responder a la población. ¿Vale? Entonces, vale. Justo en ese momento, estado de alarma, se cierra el país. Ese día, solo nosotros de COVID tuvimos unas 3.200 llamadas a nivel 2. Imagínense lo que se quedó a nivel 1, que era a nivel de operadores. Vale, ¿qué hicimos durante todo este tiempo que fue la primera oleada? Vale, oficialmente la línea 900-112-061 se creó para la población de puertas para afuera. Nuestra labor era recibir la llamada, dar información, detectar los casos y pasarlo a primaria. Primaria tardó un poquito en empezar a trabajar, así que lo que hicimos, la dinámica de trabajo fue, los hospitales nos mandaban a nosotros los resultados de los positivos, nosotros hacíamos los seguimientos, nosotros llamábamos al paciente, le decíamos si era positivo, si era negativo, cómo se encontraba, valorábamos si había que activar un traslado en ambulancia al hospital, o lo podíamos dejar en casa, volvíamos a apuntarlo en el listado que teníamos de seguimiento y lo llamábamos. Todo esto se mantuvo hasta que ya conseguimos que el equipo COVID de intervención de atención primaria, pues empezamos a trabajar un poco en paralelo de, Nieves, ¿cuántos domicilios tienes que hacer hoy? Hoy tengo tantos, tú no sé cuántos, venga, vamos a intentar no duplicar las pruebas para ser lo más eficientes posible. ¿Por qué? Les explico, Tenerife es la isla más poblada, vale, pero la concentración más alta de población la tengo yo en capital. Entonces lo que estamos intentando es hacer una contención brutal de la población y hacer el mayor, salvar las mayores vidas posibles en ese momento. Entonces estábamos corriendo, intentar hacer el máximo de pruebas. Teníamos tres coches que dividíamos la isla en capital, la parte norte y la parte sur. Como digo, solo nosotros teníamos pruebas, empezábamos con 10 y ya luego el hospital nos daba todo lo que queríamos porque éramos los únicos que estábamos un poco trabajando en ese momento. La privada no tenía pruebas, entonces recibimos llamadas, Nieves, te llamo de la clínica tal, tengo no sé cuántos pacientes con sospecha, vale. Paraba el coche, ¿dónde lo tenía? En tal sitio. Da la vuelta, te tengo que mandar a tal sitio porque tengo un paciente o tanto con sospecha de neumonía, hay que hacer la prueba inmediatamente. Era sobre la marcha, o sea, la gran capacidad de flexibilidad de adaptación que tenemos en los servicios de urgencia se notó incluso en esto. Primaria tenía una ruta de coche y se ceñía a ella. Nosotros la paramos y la cambiamos con la marcha, gracias también a nuestros gestores. De cara a la galería, entonces, nosotros estábamos haciendo solo para la población. De puertas para adentro, ¿qué hicimos? Pues hicimos muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque nadie sabía y nos convertimos en rastreadores de nuestros propios equipos de urgencia. Hemos tenido un traslado, no se hizo como sospecha de COVID, resulta que el paciente ha dado positivo. Vale. ¿Tenía mascarilla? Sí, no. ¿Cuánto tiempo fue el traslado? De no sé cuánto. Vale. ¿Ventanillas abiertas? ¿Ventanillas cerradas? ¿Pusiste oxígeno? Sí. ¿Con qué? Con no sé cuánto, con no sé qué. Vale, cumple criterio. Venga. Te mandamos a hacer la prueba, te aíslo. ¿Cuántos son en la familia? No sé cuánto. Vale. Nos comportábamos como unidad de prevención laboral porque no había nadie que respondiera. Éramos nosotros la respuesta. Porque te digo, todavía nadie asumía esa responsabilidad, lo asumimos completamente todo.
Me llamaba al aeropuerto, Nieves, acaba de llegar un turista y acaba de dar positivo, ¿qué hago? Digo, vale, transporte público prohibido, espérate que voy a activar un traslado no urgente, o si el señor o la señora puede alquilar un coche, porque si se permitía un vehículo privado, ¿puedes? No, venga, activo una ambulancia. Lo que dijo esta mañana el compañero de Israel, nos llamaron muchísimo la primera oleada, no había soporte social. No había soporte social, teníamos a la gente en casa y no había nadie que nos llevara la compra. A pesar de que decíamos, mire, ¿puede hacer la compra digital? No, no tengo medios, no sé usar internet, soy una persona mayor, vivo sola, no tengo familia. Pues echamos mano de los trabajadores sociales que los empezamos a localizar por la zona básica de salud, pero sobre todo Cruz Roja, fue quien más nos ayudó a nivel social a de llevar los fármacos, a llevar la comida. ¿Vale? Llegamos al final de la primera ola y parece que está la cosa un poco tranquila y aprovechamos nuestro propio personal, que la verdad es que se han comportado de forma bastante polivalente para cualquier cosa de que le hayamos pedido, y la doctora Noemí pues aprovechó e hicimos el estudio de seroprevalencia, 2 vueltas completas las hicimos con nuestro propio personal del COVID. ¿Vale? Empezamos como la primera oleada, estábamos aquí, ¿vale? Ya estábamos bajando, todos pensamos, bueno, estamos tranquilos, hicimos planes septiembre-octubre, segunda oleada, y bueno, reducimos personal. De la forma que reducimos personal, que la segunda oleada en agosto no la comemos con papas, hablando muy pronto, porque tuvimos que volver otra vez a llamar al personal y volver a decirles, vuelvan porque hemos vuelto otra vez a subir las llamadas. En ese momento, ¿qué hicimos? Pues como el soporte de la plataforma de emergencia, pues no nos estaba haciendo lo suficientemente eficiente, creamos una app independiente, la plataforma COVID. De forma que podíamos tener una comunicación mucho más fluida con cada isla, y cada isla simplemente pone Isla de Gran Canaria y puedo desplegar lo que tengo, contactos, caso estudio no citado, y una serie de finalizaciones que íbamos dándole a cada tipo de paciente, pactándola primeramente con la gerencia. Vale. Esta realmente es bueno, para terminar así la gráfica, vale, el día 9 de mayo terminamos el estado de alarma. ¿Y qué ha pasado entre este punto y este? Bueno, puede tener 2 salas operativas con personal en Gran Canaria y con personal en Tenerife. Hemos unificado la línea. Actualmente lo que llevamos a nivel autonómico. Vale. Entonces, físicamente los médicos estamos en Las Palmas y los enfermeros los tengo en las dos salas. ¿Cómo? WhatsApp. Nieve, necesito ayuda. Vale, ¿qué necesitas? ¿Qué tiene este paciente? Vale, pásame la llamada, ¿es un traslado o es para otra cosa? Nieves, medicación. Vale, perfecto. Pues así es como hemos estado trabajando hasta ahora. Hemos tardado, el coche realmente ya se lo hemos cedido finalmente este 23 de mayo, cuando es un domingo, es el último día ya que hacemos las pruebas a domicilio, ya que ya esa competencia ya por fin se la hemos dado a atención primaria. La gráfica, pues la gráfica vemos cómo nos hemos comportado. Esta primera gráfica es la que estábamos todavía utilizando, la centralita del 112. Y aquí ya es cuando tenemos la app COVID y ya tenemos todo completamente externalizado. Esto es nivel 2, para que ustedes entiendan, estos somos los sanitarios. Y esto es el total de llamadas, incluyendo el nivel 1. El pico más alto hemos tenido en el mes de octubre, 62.000 llamadas diarias en el mes, ¿vale? O sea, bastante para la población que manejamos, bastante. Las pruebas han coincidido de los picos de cuando máximo he hecho pruebas a domicilio, justo con la primera, la segunda y la tercera oleada. La mortalidad, gracias a Dios, tengo que decirlo, que la lejanía, entre comillas, el aislamiento que tienen las islas, la primera oleada fueron 163 muertes, casi nada para la cifra que ustedes manejan, y prácticamente la mortalidad la hemos tenido entre la segunda y la tercera oleada. A día de hoy, anoche eran 780, esta mañana hemos sumado, por desgracia, un éxito más, somos 781. Vuelvo lo digo, nos sentimos privilegiados, pero aún así a mí me duele el no poder haber llegado quizás un poco más para que esa mortalidad incluso fuera menos. Los casos, pues lo mismo.
Aquí tenemos a la población completamente encerradita y aquí ya salimos que finalizamos empezamos la desescalada y salimos a la calle. ¿Qué pasa? Canarias, por desgracia, fue la última comunidad autónoma en poner la mascarilla obligatoria. Y nos coincidió con la ola de agosto. Así que la ola de agosto se nos disparó muchísimo la cifra. Problemas, o bueno, después de haber estado escuchando todas las charlas a lo largo del día, creo que la incertidumbre, el no tener protocolos, el dar respuestas flexibles sin tener nada por escrito, creo que lo hemos compartido prácticamente todos. No me siento tan mal en el sentido de que más o menos todos teníamos que dar respuestas sin tener nada escrito, lógicas y rápidas. Creo que somos vigías, tú lo has dicho muy bien. Poco caso se nos hace, llevamos semanas diciendo, me están entrando muchas llamadas de Tenerife, me están entrando muchas llamadas de Tenerife. A día de hoy se han diagnosticado 146 casos positivos, mientras que en Las Palmas tenemos 23. La diferencia entre provincias es mucha. Entonces ahora mismo la idea, la semana que viene tengo reunión con el equipo de Tenerife, uno de los coordinadores de Tenerife Rastreo nos ha pedido. Y bueno, la idea que ellos tienen es ver cómo nosotros trabajamos, pero la idea mía es ver por qué estamos fallando tanto, la diferencia entre trabajo entre una y otra, cuando a nivel autonómico la forma nuestra de trabajar ha sido la misma desde el principio de la pandemia. Se está insistiendo mucho en la población que nos llama a nosotros y que no salgan, y que no estén yendo a los servicios de urgencia para colapsar. Pues nada, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya hemos terminado esta mesa. Si hay alguna pregunta o duda en la sala, que aproveche ahora o calle para siempre. Vale, pues os agradecemos el silencio. Gracias a los ponentes, de verdad que ha sido una mesa bastante interesante porque hemos mostrado un poco más pues lo que somos los servicios de emergencia. Y yo aquí tengo que echar mi piedra, puesto que yo soy uno de los fundadores de las EMES. Y es que les hemos demostrado a primaria que valemos más que ellos y por eso creo que no quieren apoyarnos en la consecución de la especialidad. No sea que les quitemos el sitio. Pero bueno, de todas formas, gracias a todos los ponentes, gracias a vosotros por estar y ya dejamos con la siguiente mesa que también va a ser interesante. Muchas gracias.